ya en los pupitres. Allí las compañeras les pueden pasar las hojitas, eso con el fin de no atrasar más el inicio de la actividad. El programa PRIDENA, que es el programa de niñez y adolescencia de la Universidad de Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a este foro en donde se va a discutir un tema de relevancia nacional. El foro viene a ser un trabajo conjunto, un esfuerzo conjunto de varias instituciones que están representadas justamente a través de las personas que nos acompañan hoy aquí. El foro se titula Las paradojas de la educación dual en Costa Rica, perspectivas en debate. O sea, vamos a debatir sobre los alcances de esta propuesta que se está discutiendo, o que se está planteando en el Ministerio de Educación Pública. Para realizar el debate, para conocer cuál es la propuesta, cuáles son esas perspectivas, qué es lo que se desea con este modelo de educación dual, vamos a tener la participación de 4 personas que paso a presentar justamente en el orden en que van a hacer la exposición. Inicio con el máster Alberto Calvo. Don Alberto es funcionario del Ministerio de Educación Pública, es asesor nacional de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras. De seguido, estaría exponiendo el bachiller Vinicio Rojas, quien es representante de ANDE. Don Vinicio es coordinador de la Juventud de ANDE. Ya sabemos, ¿verdad?, que la ANDE significa Asociación Nacional de Educadores. En tercer lugar, tendríamos la participación de la doctora Mauricia D'Antoni, quien es docente de la Universidad de Costa Rica. Ella labora en la Escuela de Psicología y también en la Escuela de Formación Docente. Por último, tendríamos la participación de la máster Margarita Esquivel, funcionaria de la Universidad Técnica Nacional. Finalizo pues también presentándome. Mi nombre es Carmen María Castillo, soy profesora de la Escuela de Trabajo Social y miembro del programa PRIDENA, y mi labor va a ser aquí de moderadora. Las personas expositoras tienen 15 minutos para realizar su exposición. El foro también se está grabando para pues consulta de personas en otros espacios. Y el periodo de preguntas y respuestas lo vamos a dejar al final, después de que hemos escuchado todos los aportes de las personas que nos acompañan acá. Agradezco a las personas invitadas a este foro por sacar su tiempo, por venir a compartir su conocimiento en torno al tema, y también le agradezco a ustedes que están presentes acá y que estoy segura les mueve alguna razón fundamental para estar acá y querer saber un poco más de qué se trata esta propuesta que se está planteando en el país de educación dual. Muchas gracias y damos la palabra al máster Alberto Calvo. Muy buenos días, un gusto de compartir con ustedes en la mañana de hoy, de parte de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, a nombre de don Iván Mena, el director. Quisiera darles un saludo cordial. Él lamentablemente no puede acompañarnos el día de hoy porque está en una actividad, ya un compromiso fuera del país. Nosotros el día de hoy queremos establecer algunos conceptos básicos en el tema de dual, referente a la educación técnica y formación profesional del país, pero para aclarar algunos conceptos vamos a dar una visión general de qué se denomina educación técnica en el sistema formal costarricense, porque tenemos educación técnica y formación profesional no en el sistema formal, y a mí me compete en la mañana de hoy estar en el sistema formal. Como ustedes lo tienen en su pantalla, el qué, el cómo y el para qué, la educación técnica, cómo se desarrolla. Rápidamente les muestro algunas publicaciones que se han dado en los últimos años, en el 2014, 2015, 2016, donde dice que hay escasez de talento humano
en Costa Rica, y específicamente se dice que hay dificultad para cubrir plazas vacantes en el 2014. Justamente establece también mitad de empresas están hambrientas de técnicos. Eso implica que hay empleadores que prefieren salir a la pesca de aquellos profesionales que son graduados en el título de técnico. Gracias. Y también tenemos por ahí un artículo donde dice mercado laboral y la educación técnica, y todavía sigue insistiendo que tenemos déficit de técnicos. Más adelante, en el transcurso de mi participación de los 15 minutos, vamos a definir qué es un técnico. Mis 7 puntos por tratar en la mañana de hoy es básicamente qué es la educación técnica, quién es la encargada de la rectoría, en el caso del Ministerio de Educación Pública, la cobertura que se tiene, también la importancia de la educación técnica para los estudiantes que están en el sistema y la importancia que tiene la educación técnica en Costa Rica, y por último, el concepto de pasantía empleada, porque tal y como nosotros lo tenemos, la educación técnica desde 1958, tenemos un modelo muy particular que se llama alternancia. Es decir, una parte en el centro educativo y otra parte en el sector empresarial. Por lo tanto, cuando hablamos de dual, tal y como se define en alemán, dual no es educación o formación. El término educación dual y formación dual fue establecido en 1996, cuando se dio la iniciativa en este país, en el Ministerio de Educación Pública y en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Por eso hago la aclaración. Rápidamente, ¿qué es la educación técnica para el sistema formal? Muy bien, es un subsistema de nuestro sistema educativo, es una alternativa eficaz para que propicia la incorporación de hombres y mujeres en el campo laboral, promueve una formación integral, y vean qué marco integral. Aquí toda la formación tiene que ver con la parte humanística, tiene que ver con la parte ecléptica, tiene que ver con la parte holística, tiene que ver con la parte de competencias blandas y también con la parte del convivir permanente. Fomenta y desarrolla la cultura emprendedora y cooperativista y proporciona una igualdad de condiciones. Todos los egresados de la educación técnica profesional del sistema formal propicia que puedan continuar sus estudios a nivel superior. En otras latitudes de este planeta eso no es posible. Costa Rica es uno de los países que mantiene esta condición. Para efectos de encuadrar nuestro accionar, la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, que es una dirección que depende de la viceministra académica, tiene a cargo el analizar, divulgar, planificar, asesorar, investigar, evaluar y divulgar todo el quehacer de la educación técnica. Y vean qué interesante en la parte de abajo, dice, y su vinculación con los mercados laborales y los centros de formación superior. Tanto ustedes como yo, una vez que nos graduamos, tenemos que ir a trabajar. Y eso que quede claro, o sea, después de 5 o 6 años universitarios, o después de estar en la educación técnica profesional, en el sistema formal, nuestra meta es incorporarnos al mercado de trabajo. Por lo tanto, tenemos que estar atentos de lo que está sucediendo fuera de un recinto académico para poder responder a las demandas del mercado laboral, quienes nos van a contratar. Para darles una visión muy genérica, actualmente nosotros tenemos 225 colegios técnicos profesionales donde se imparten las especialidades técnicas, y les muestro una gráfica para que vean cómo está dado el sistema educativo costarricense. Ustedes pueden ver que está la educación formal, donde está desde primera infancia, primero, segundo, tercer ciclo, la educación diversificada, y la educación técnica tiene una salida de 1 año más, donde se tienen 2 caminos. Uno, para comenzar en el mundo laboral con las herramientas que han adquirido, las competencias para incorporarse al sector productivo, y luego continuar con sus estudios superiores, ya sea a nivel parauniversitario o universitario, indistintamente en el sector público o privado. En cambio, en el sector no formal, tenemos que quien acude a estos servicios de la educación técnica son mayores de 15 años y ellos van directamente en una formación para incurrir directamente al mercado laboral.
Nosotros actualmente tenemos 56 especialidades técnicas, 7 en la modalidad agropecuaria, 24 en la modalidad industrial y 25 en la comercial y servicios. Rápidamente tenemos la modalidad agrícola, que tenemos agroecología, riego y drenaje, agrojardinería, especialidades que se requieren en el sector productivo. Tenemos 24 especialidades en la parte industrial, desde mecánica automotriz y precisión, que son las más antiguas, hasta tener algo tan moderno como la parte de electrónica, la parte de electromecánica y los diseños correspondientes. Y por último tenemos 25 especialidades en el sector comercial y servicios. Tenemos desde carreras en español como en inglés, en la currícula, desde accounting y también tenemos contabilidad en español, la parte de informática, la parte de turismo y algo muy importante, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos especialidades que responden de acuerdo con los sectores de la economía costarricense. Tenemos más en la parte comercial y servicios, más en la parte industrial y menos en la parte agrícola, porque así está conformado los sectores productivos de este país. Así nos dicen las encuestas y las investigaciones que tenemos. Y también los aportes que nos hacen los diferentes medios como los observatorios, inclusive los que tiene la educación superior, el observatorio laboral en el Ministerio de Trabajo, las investigaciones propias que hacemos y también algunos insumos que tenemos de diferentes compañías consultoras. ¿Por qué es importante la educación técnica? Y si hoy estamos hablando que existe una modalidad dual, ¿a qué se llama modalidad dual? ¿Y por qué en educación técnica? Bueno, la educación técnica propicia la adquisición de conocimientos prácticos, actitudes, la comprensión y conocimientos teóricos. Además, como lo mencioné hace un rato, una formación integral y, bien que interesante, desarrolla en forma armoniosa la personalidad, los valores éticos, espirituales y morales. Así está en la última reforma que tenemos en el 2003 y es el documento que tenemos como base para la política educativa. Tiene igualdad de oportunidades los estudiantes que ingresan al sistema y obtienen 2 diplomas. Un egresado de la educación técnica profesional de un colegio técnico tiene bachillerato, accede a la educación media y también al título de técnico nivel medio en una especialidad. Además puede acceder a mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque una persona después de terminar su educación técnica puede incorporarse al mundo del trabajo, sigue estudiando en la noche y miren qué interesante ver la movilidad, muchachos y muchachas de escasos recursos que obtienen un empleo, que son muy cotizados en el mercado, son muy bien pagados, en muchas de estas especialidades tienen una remuneración muy atractiva y ayudan a su familia y se ayudan ellos para continuar sus estudios universitarios. Muchos de ellos no pueden estar a tiempo completo como ustedes hoy aquí. Ellos tienen que combinar el estudio y el trabajo. Además, se incorporan en el mundo del trabajo y un valor agregado que se le da a la educación técnica a los muchachos es que ellos salen con las competencias para ser gestores de su propio negocio o bien asociarse con varios de sus colegas y abrir sus despachos en el caso de contadores o ayudarse en la parte de consultoría ambiental, entre otras. La firma Deloitte, una de las tantas que habla sobre educación técnica, dice que la fuerza laboral costarricense es reconocida a nivel mundial por su calidad y nivel académico de excelencia en el manejo de idiomas y permanente deseo de aprender, algo que es una competencia blanda hoy en día, la capacidad de aprender a aprender. ¿Cómo vuelvo a aprender? De acuerdo con la OSD, la Organización de Cooperación Económica, dice que la EFPT, eso es importante también en la mañana de hoy aclararlo, a nivel internacional, un dictamen que ya tenemos de la UNESCO, ya nos llamamos, en Costa Rica se llama educación técnica y por separado formación profesional, ahora es la educación técnica y formación profesional o la ETP, dice que tiene muy buena reputación, se hizo un estudio a nivel nacional con consultores de la OSD y dice que la educación técnica costarricense tiene una gran percepción muy positiva en la comunidad costarricense, en los diferentes sectores, familia, empresas, en las universidades que admiten a nuestros estudiantes egresados, dicen que vienen muy bien preparados y con las competencias requeridas. Y también nos habla Manpower sobre
que salen muy bien preparados a la parte de los técnicos. De acuerdo con la encuesta, de la primera vez que la Unión de Cámaras y asociaciones del sector empresarial privado hace una encuesta, la percepción de un técnico medio. Hay muchos técnicos. Si ustedes abren el periódico La Nación, los días lunes van a encontrar que la Universidad de Costa Rica forma técnicos. El Instituto Tecnológico de Costa Rica forma técnicos. El Colegio Universitario de Cartago forma técnicos, pero ¿qué es un técnico medio? Que son diferentes a los técnicos que se forman a nivel en las universidades o en los colegios universitarios. Dicen que hay una escasez de técnicos y que tenemos una parte del pastel en el mercado laboral de un 37% que son contratados como técnicos. Y en los dos gráficos que ustedes pueden apreciar, tenemos que si trabajan técnicos medios en el sector productivo, dicen que sí, el 60%. Pero lo más atractivo de nuestras encuestas dicen que el 78% de las evaluaciones de los empresarios dicen que nuestros técnicos egresados de la educación técnica del sistema formal están en un 78% entre muy buenos y excelentes. ¿Y por qué hemos encontrado que los catalogan con una gran percepción positiva? Bueno, primero queremos hablar hoy de qué es una pasantía, porque la gente confunde la dualidad con un modelo de diferentes países como Alemania, Corea, tenemos la parte de Inglaterra, Estados Unidos, que tienen sus propios modelos duales como país, pero la educación técnica en el modelo dual o alternancia, que es una parte en la empresa y otra en el centro educativo, tenemos que aclarar que en Costa Rica usamos una herramienta que se llama pasantía. Y la pasantía es una actividad curricular. Por eso hacemos la aclaración en estos conceptos iniciando la conferencia. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirve una pasantía? Es para desarrollarse en un campo social, profesional y cultural. Hay una preparación práctica de los educandos, permite el aprendizaje de alta calidad en los centros de trabajo, facilita la adquisición de habilidades y desarrollo de destrezas, adquisición de conocimientos y técnicas en el área respectiva y el desarrollo de habilidades. Por factor tiempo voy a dejar la presentación para que luego ustedes la puedan ver con más detalle, pero vean qué interesante, permanentemente hablamos que la educación técnica es la preparación para el ejercicio de una profesión, lo que están haciendo ustedes aquí en la Universidad de Costa Rica, se están preparando. También satisface positivamente las exigencias sociales y económicas y educativas del país. Un currículum se hace en forma integral. Es necesario e imprescindible mantener una estrategia de vinculación con sectores productivos. Tenemos que saber cuáles son las competencias que requiere el que los va a contratar, para que ustedes estén formados. ¿Qué tipo de investigación? Nosotros propiciamos la investigación, el análisis crítico, dentro de los ejes transversales. Entonces, ¿qué es dualidad para la educación técnica? El modelo dual o alternancia es la combinación de ambientes de aprendizaje en el colegio, en el centro educativo y en una institución pública o privada. En un documento que tiene el Ministerio de Educación Pública, publicado en 1998, dice que la enseñanza dual, educación dual o enseñanza doble, es un sistema de enseñanza técnica y formación profesional que se caracteriza por impartir la práctica en el lugar de trabajo y en tanto la formación teórica y práctica en el mercado de trabajo. Correcto. Nada más para ver una propuesta que tenemos. Actualmente nosotros tenemos un modelo dual con 20 horas por semana al año de décimo. Lo que queremos propiciar en décimo, undécimo y 12º año la parte de más tiempo en las empresas. Los empresarios nos dicen que eso es muy poco tiempo, por lo tanto tenemos una propuesta que se va a ser presentada al Consejo Superior de Educación para que el muchacho y muchacha pueda incorporarse al sector productivo, a las instituciones, conociendo cómo se trabaja y cuáles son las herramientas. Queremos partir de un 60-40%, que los docentes hagan pasantías donde van a ir sus estudiantes, conocer la tecnología, los procedimientos y las técnicas. Tenemos grandes retos en este campo, el incremento de espacios. Nosotros requerimos más empresas, más compromiso para que ellos puedan estar en el campo laboral
hacer su pasantía y su práctica profesional, propicia espacios de aprendizaje adecuados. No cualquier empresa puede recibir a cualquier muchacho, hay un perfil de entrada. Y también quiero terminar la reflexión de la doctora Ariana Tadei, de la Universidad de Bologna, que hizo una presentación espectacular hace 3 semanas y dice que la práctica no es, y vean qué interesante, dice que una práctica no es una aplicación rígida de la teoría académica de un contexto laboral. No es aprender la profesión sin relaciones con los conocimientos teóricos y académicos. ¿Qué es la práctica? Es el encuentro de los saberes de las teorías, es el encuentro de los saberes profesionales. Y dice que la práctica debería de ser ubicarse dentro del desarrollo del programa de estudios. Esas pasantías que se hacen durante la carrera, la visita del médico al hospital, del futuro médico, de la futura enfermera, del futuro trabajador social, del antropólogo y sociólogo que hace las investigaciones cuando es asistente de los profesores. Eso es dual, porque no solo aprende en el aula, aprende con alguien a la par. Y una condición fundamental es que tiene que tener compañía del docente del centro educativo y un supervisor en la empresa. Gracias. Le agradecemos a don Alberto Calvo por su presentación y le damos la palabra al señor Vinicio Rojas, coordinador de la Juventud de Ande. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a la ANDE, que nos hayan tomado en cuenta. Propiamente, quiero referirme al expediente 19019, conocido como Ley para la Regulación de la Educación o Formación Profesional Técnica en la modalidad dual en Costa Rica. Don Alberto nos ha expuesto lo que es el modelo de educación de los colegios técnicos profesionales y bueno, vamos a hablar sobre esta otra modalidad que ingresa en ese ámbito de la educación, podríamos decir, secundaria, o de la educación dirigida a jóvenes y adolescentes, que entra a competir, diría yo, con el modelo que nos expuso don Alberto y entra a competir también con el modelo de educación técnica que tiene propiamente el INA. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo que entra a competir? Bueno, el proyecto en su artículo 1, capítulo 1, dice textualmente: esta ley se aplica tanto para instituciones públicas, privadas y empresas que deseen implementar esta modalidad de forma voluntaria. Bueno, esto incluye propiamente a lo que es el INA, incluye a lo que es los colegios técnicos, es decir, que bien un colegio técnico que actualmente funciona bajo el modelo de colegio técnico puede bien pasar al modelo de educación dual que en este proyecto se presenta. ¿En qué consiste el modelo? Bueno, básicamente que aquellas materias que son propiamente del área académica, artística, deportiva, son sustituidas por una práctica en la empresa, por una práctica en una empresa. Es decir, que la persona estudiante recibe, tal cual sucede actualmente, por ejemplo, en el INA, en el centro de formación recibe las especialidades técnicas, las materias propiamente técnicas, y el resto del tiempo lo pasa en una empresa, trabajando propiamente. Ciertamente, el proyecto no reconoce esto como un trabajo, le da carácter de contrato civil, no laboral. Esto tiene una serie de implicaciones, como por ejemplo que no se reconozcan derechos laborales, incluido el salario. Se establece, por ejemplo, que la persona estudiante recibiría únicamente lo correspondiente a un 30% del salario para el primer año, 40% para el segundo y 50% para el tercer año. ¿Cuál sería el resultado? Es decir, si yo entro a esta modalidad, que bueno, además tiene requisitos como que únicamente debo tener el 6º grado y 15 años. Los colegios técnicos, a diferencia, pues solicitan de manera obligatoria el 9º año.
Gran parte de las especialidades del INA también solicitan tener previamente el 9º año. Bueno, este lo limita únicamente a 6º año y a 15 años de edad. La persona que ingrese a esta modalidad significa que bien podría salir con un 6º grado más un título en técnico medio. Esto evidentemente le colocaría en una posición dentro del mercado laboral inferior a la que podría ocupar un egresado de un colegio técnico e incluso un egresado del INA bajo la modalidad actual del INA. ¿Por qué? Porque la currícula del INA, por ejemplo, si tuviera una determinada disciplina conformada por 15 cursos, evidentemente habrá que eliminar algunos cursos para que el estudiante pueda estar en la empresa. No se puede quedar igual. Es decir, definitivamente se vería perjudicada la calidad de la formación que va a recibir, puesto que no va a tener los cursos completos que un técnico del INA normalmente recibiría. ¿En qué contexto? Bueno, espero que se haya comprendido en qué consiste el proyecto de educación dual. Espero que se haya comprendido que es una nueva modalidad de educación técnica que ingresa a competir con las otras modalidades, que puede ser impuesto tanto a los colegios técnicos como al INA. Anteriormente, bueno, les digo esto para cerrar ese punto, que se había dado la lucha para sacar a los colegios técnicos de ese proyecto, es decir, que no les afectara. Se hizo en un momento, no obstante, hace menos de un mes, el 5 de abril propiamente, hace un mes, se volvió a establecer que los colegios técnicos estarían incorporados a este proyecto de educación dual. Ahora sí, vamos al contexto. El modelo neoliberal que impera en el país desde hace más de 30 años y que se basa, en el caso nuestro, en la atracción de inversión extranjera directa como forma o mecanismo para la creación de empleos, pues ciertamente ha tenido dificultades en cuanto a que no ha logrado satisfacer las necesidades de empleo del país, ha generado un alto indicador de desempleo, de empleo informal, ha incrementado las desigualdades en el país, ha mantenido, por decirlo así, mantenida o no ha disminuido el nivel de pobreza que tenemos. Ciertamente es un modelo que más bien podríamos decir ha profundizado los problemas sociales y económicos que teníamos. La educación técnica, tal cual aquí se plantea en este proyecto, viene a tratar de dotar a este conjunto de empresas transnacionales, que muchas de ellas son bastante móviles, que muchas de ellas también pueden pasar por encima de los derechos laborales y que además no pagan impuestos en un contexto de crisis fiscal. Bueno, básicamente este modelo educativo responde a ese modelo social y económico que está imperando. Tenemos el agravante de que de una forma bastante explícita el proyecto introduce la naturalización o la legitimación de la precariedad laboral. En el país ciertamente ya hay empresas que no pagan el salario mínimo, ciertamente hay empresas que pasan por encima de los derechos laborales. Bueno, este proyecto es una forma de darle carácter legal a ese tipo de situaciones. No estoy diciendo que en todos los casos, sin embargo, para el caso específico de las personas que se adhieran a esta modalidad de formación, así sería. Serían personas que a vista y paciencia de las autoridades estatales se les estaría pasando por encima de sus derechos laborales y salariales. No debemos tampoco naturalizar entonces que la educación deba, especialmente si entramos en el debate de la educación secundaria, debería la educación secundaria entrar o cubrir directamente las necesidades del sector empresarial. Se creó originalmente la educación secundaria
para dotar de fuerza de trabajo al mercado. Están los jóvenes menores de 18 años, nada más para que los formemos como trabajadores. Son las preguntas que tenemos que hacernos. Ciertamente la adolescencia es una etapa de la vida donde nos estamos autoconstruyendo, donde necesitamos aprender para la vida, necesitamos aprender valores y bueno, construirlos también en comunidad, en conjunto. Debemos entonces cuestionarnos esto, cuestionarnos si el docente, por ejemplo, de un colegio, sea técnico, sea académico, sea en el INA, sea cual sea, debe estar ahí para preparar a esa persona, a ese joven, como un buen trabajador, o debe estar ahí para ayudarle o ayudarse conjuntamente a desarrollar conocimientos, habilidades para la vida, a ser una persona crítica, a ser una persona que comprende conceptos como democracia, que comprende conceptos como lucha social, ¿por qué no?, tan necesaria en estos tiempos, que este proyecto de educación dual, por ejemplo, también para ir vinculando con otros temas, ya decía que por ejemplo, legitima la precariedad laboral. Bueno, al mismo tiempo se discuten proyectos para eliminar buena parte del salario de los empleados públicos. Ya sabemos que los trabajadores del sector privado de por sí ya tienen un salario bastante bajo en este país. Bueno, ahora las leyes lo que buscan es igualar los salarios, pero hacia abajo. Por otra parte, se habla de otra serie de proyectos que buscan incrementar la edad de jubilación, por ejemplo, para las personas trabajadoras. A toda vista es una serie de políticas que vienen a perjudicar propiamente a la clase trabajadora, que vienen a afectar su calidad de vida y a restarle los derechos que han adquirido. En ese sentido, quisiera hacer referencia a que debemos, ¿verdad?, cuestionarnos un poco más, cuestionarnos, por ejemplo, los argumentos que nos dan en cuanto a educación técnica y no caer en ciertas mentiras, ciertas farsas. Por ejemplo, y ya para ir terminando, voy a referirme a los puntos fuertes o por decirlo así, las ideas fuerza que expresan las personas que están defendiendo este proyecto de educación dual en la Asamblea Legislativa. El primer argumento es que dicen que esto va dirigido a los ninis, ni estudia ni trabaja. Bueno, otra forma de llamarlo serían personas excluidas del derecho a la educación y del derecho a un trabajo digno. Este mito se cae por sí solo, se cae por el hecho de que desde el inicio quisieron incorporar a los colegios técnicos donde hay personas que no han abandonado el sistema educativo formal. Y se refuerza porque los volvieron a incluir. Es decir, este proyecto en ningún momento lo han pensado para dirigirlo a este sector de la población que ha sido excluido de las posibilidades de estudio y trabajo. No es cierto. Propiamente lo que el proyecto podría estar buscando es incrementar de manera acelerada la cantidad de personas con formación técnica en el país, de modo que entonces los salarios de las personas que actualmente trabajan en este sector pues se vean disminuidos. Creo que es básico, a mayor oferta pues disminuye el precio. ¿Cuál es el otro mito? Bueno, que esto es para combatir el desempleo. Y creo que esto es como lo que más han reproducido los medios de comunicación, que esto es para combatir el desempleo. Múltiples estudios demuestran que las personas que mayormente sufren el desempleo, la precariedad laboral, la inestabilidad en su trabajo son aquellas con un bajo nivel educativo. Bueno, dentro de unos 15 años, supongamos yo soy un joven de 15 años que hoy ingresa a la educación dual. Dentro de 15 años tendré 30 años, un sexto grado y un título de técnico
que probablemente ya estará obsoleto con el rápido avance tecnológico. Por otra parte, me habrán dejado fuera de la posibilidad de seguirme formando, puesto que no tengo bachillerato, ni siquiera 9º año, no puedo continuar una carrera universitaria, no puedo continuar ni siquiera con un diplomado. Bueno, ¿de ahí qué sucede? A los 30 años probablemente ya tendré también hijos, me habré casado, me dicen, mira, tenés que sacar el bachillerato, son 5 años de estudio. Qué complicado, compañeros y compañeras, qué difícil para esa persona y para ese cúmulo de personas que se van a ver en esa situación dentro de unos 15 años. Sí, ok. Para concluir, si este proyecto se aprueba y se aplica masivamente tanto en el INAH como en los colegios técnicos, los resultados que podríamos ver en el largo plazo es una gran cantidad de personas con un muy bajo nivel educativo, con una formación que les da pocas posibilidades de integrarse al mercado de trabajo y más bien se terminaría logrando todo lo opuesto a lo que se está prometiendo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a don Vinicio su exposición. Vamos a continuar con la doctora Mauricia D'Antoni, docente de la Universidad de Costa Rica. Mauricia, te paso la palabra. Vamos a dar un momentito para que se haga la conexión ya. Gracias. Buenos días a todas las personas presentes. Yo participo en esta actividad de foro sobre la paradoja de la educación dual en Costa Rica, perspectivas y en debate, por parte del programa de capacitación continua de la Escuela de Psicología, de la Comisión de Acción Social, y entonces mis reflexiones vienen de ese ámbito, de las ciencias sociales. Por esta razón, empiezo con son 10 razones las que les propongo para la discusión, para indicar la urgencia del debate sobre la educación dual en Costa Rica. Entonces empiezo con una reflexión sobre la adolescencia del grupo. Un poco Vinicio acaba de mencionarlo. Cuando se forma, es necesario tomar en cuenta a los y las adolescentes y sus culturas. Tienen que haber espacios, y no estoy segura de que en los colegios actuales de todo tipo existan, espacios para las culturas adolescentes y la expresión adolescente, y los y las adolescentes, me parece importante plantear aquí, tienen la necesidad de experimentar y probarse en un entorno seguro. El concepto de adolescencia personalmente no me gusta, pero digamos lo utilizo en este momento porque la oficialidad, como el MEP o algunos organismos internacionales, usan este concepto, entonces, y lo usan también muchas veces en términos negativos. Sabemos que la adolescencia es un momento a veces de crisis, no sé, hay quienes quieren pensar esta crisis en términos negativos, pero es un momento de formación en las cuales estas personas necesitan estar en un entorno a cargo de no solamente de personas adultas, sino que asumido por la colectividad. Bueno, esta colectividad yo la veo como el Estado, y ahí se puede a veces experimentar con todas esas cosas que a las adultas les dan mucho miedo sobre la adolescencia, pero en un entorno que contiene, ¿no? No estoy segura que la parte encomendada a la empresa de esta formación de personas jóvenes tenga estas características. Otro punto es la formación docente. ¿Qué personas docentes estarían a cargo de esta parte formativa? Conocerán mucho de de los aspectos técnicos, de los cuales ya nos han hablado las personas ponentes
anteriores a mí, pero sabrán enseñar también. El tema de la pedagogía como reflexión sobre la práctica me parece como muy importante, porque para los y las educadores, educadoras, en ese espacio de educación que se ha definido como dual, deberían ser personas que piensan sobre su práctica, que producen conocimiento también sobre eso. No es estar ahí y reproducir lo de siempre como educadores y educadoras, sino que asumirse como docentes intelectuales que hacen teoría sobre lo que están haciendo. Existirá un tipo, una figura de educador o de educadora, de personas que se encarga de la formación, podrá existir en ese planteamiento acerca de educación dual. Tercer tema, la relación entre los actores y actrices del sistema educativo. Estos documentos oficialistas, tipo el Estado de la Educación, nos hablan como de problemas de comunicación en el aula, entre docentes y estudiantes también, ¿no? No solo entre estudiantes entre sí, el famoso bullying, sino docente-estudiante. Vemos el aula como laboratorio de relaciones, un laboratorio donde se construyen subjetividades jóvenes también, donde también se da pistas sobre la convivencia social. Vinicio habló anteriormente de esto un poco, en un aula a personas jóvenes, adolescentes, o en un contexto formativo, porque aquí hablamos de un espacio más allá del aula. En un contexto formativo no solamente se le tiene que enseñar a la persona a socar la tuerca o a mirar lo que hay dentro de la computadora, sino que tiene que enseñarle a la persona a estar con los demás, cuáles son los patrones de comportamiento socialmente aceptados y verlos de manera crítica, si a mí me parece, no me parece. Hay todo un contexto que tiene que ver con la convivencia social que tiene que tomarse en cuenta dentro de un espacio formativo. ¿Será posible en esta propuesta que nos hacen? El cuarto punto es educar para y en la diversidad. Me parece que el tema de la diversidad es un tema que estoy de acuerdo con la pedagogía crítica, estoy de acuerdo con Peter McLaren, tendría que estar en los contextos formativos en el centro, porque se ha hablado mucho del hecho de que los contextos formativos, sobre todo, bueno, hablando de las personas adolescentes que están construyendo subjetividad, como nos impone un modelo, todos y todas en las aulas deberíamos ser un varón blanco heterosexual de San José, obviamente sin discapacidad, y probablemente la grandísima mayoría de nosotros y nosotras no somos eso. La diversidad debería estar en el centro. Aquí yo encuentro una contradicción, porque la empresa privada normalmente yo la veo como centrada a la productividad por la ganancia. Entonces la diversidad no parece ser un recurso para la ganancia. Para mí personalmente lo es, y para una enorme ganancia, ¿no? Todos los grupos humanos que normalmente en este momento y estadísticamente son excluidas del sistema educativo son un gran reservorio de toda posibilidad en lo formativo. Pero bueno, pensando también en los prevocacionales, ¿verdad? Que son estos parqueos de personas con discapacidad muy lamentables, a mi parecer. Aquí no hay una gran reflexión acerca de cómo grupos humanos excluidos por varias condiciones serían retomados en un contexto productivo, no sé. Me pregunto también cómo ser crédulos o desconfiados. La imagen aquí quiere decir que tampoco en los países considerados desarrollados todo el mundo es rico y está bien, ¿no? Esa es la idea como de la foto.
La cosa es que se quiere posicionar un discurso, a pensar que don Alberto ha sugerido varias veces en su intervención que ese es un modelo de educación dual costarricense, pero la frase, el sistema dual ha funcionado bien en Alemania, el sistema dual ha funcionado bien en Finlandia, es el discurso que se quiere posicionar, lo hemos escuchado tanto. Le agradezco al informalmente todavía precandidato liberacionista a la presidencia, a la próxima presidencia del país, José María Figueres Olsen, que en un discurso, en una entrevista de la televisión, ha usado esta frase también. Entonces ahora puedo citar que personas que probablemente en un futuro tendrán mucho peso en la política costarricense, también recurren a este discurso que se quiere posicionar, ¿verdad? El sistema dual ha funcionado bien allá y le damos carta blanca a este imaginario donde por ser alemán tendría que funcionar bien, ni que fuera un reloj, no sé qué, un carro. Y yo creo que deberíamos poner mucha atención sobre estas afirmaciones. Efectivamente, en los países europeos, por ejemplo, yo vengo como nacimiento de Italia, allá también hubo una propuesta y un intento que fracasó, por supuesto, acerca del aprendiz, que las personas estudiantes a los 15 años tenían que transformarse en aprendices, una vinculación con el mercado, pero pensando en mi amiga Krista, que vive en Alemania, como ella, allá está la escuela primaria, la escuela intermedia, está en Europa, y después el colegio, al haber escogido un tipo de colegio que no era el colegio académico top, se vio una enorme dificultad después a seguir adelante con sus estudios universitarios. Un poco Vinicio ha hablado de ese obstáculo que aquí también se crearía si la persona quisiera después retomar después o inmediatamente su recorrido formativo y llegar a una educación superior. ¿Quién sabe si de verdad lo que nos dicen las estadísticas o lo que le dicen a las personas del MEP cuando hacen sus viajes visitando esos países será la realidad de la gente común, como mi amiga Krista. Después, la otra reflexión que les traigo es relativa a la tarea de descolonizar. Descolonizar en primera instancia me parece a mí significa conocerse también históricamente. Y yo opondría aquí de un lado ese discurso que se quiere posicionar y que contiene la fascinación por el extranjero, que les decía, ha funcionado bien, esto ha funcionado bien en Alemania, a las realidades educativas o modalidades educativas que existen ya aquí en Costa Rica, que a veces han nacido de gobiernos en el pasado, de experimentos no sé, de años pasados, pero de alguna manera hay algunas de esas modalidades, y las ha resumido don Alberto bien, algunas, no todas, que funcionan muy bien porque han sido expresión de una comunidad o porque la comunidad las ha incorporado y reconocido. Funcionan con las uñas porque, no sé, inclusive estoy en un trabajo comunal universitario aquí en la Universidad de Costa Rica, que trabaja en nocturnos y en IPEC Sindea, y veo como estas modalidades son esquinadas y tienen todo tipo de, no sé cómo, perdóneme por no conocer una palabra más oportuna en castellano, pero la palabra que me viene a la mente es amenazas de cierre. Digamos, cómo existen otras modalidades, ¿por qué irse hacia una modalidad que nos viene de países extranjeros?
La descolonización, como punto número 7, para mí es una tarea para todo el sistema educativo, no solamente... Ok. Y entonces solamente digo aquí, cuidado con el tema de la internacionalización. No sé si alguna persona de aquí ha sido víctima de los exámenes PISA. Siempre tenemos que ser comparados o comparadas con algo más en un ranking que alguien decide, quién sabe de dónde. Una educación para la sostenibilidad. El tema ambiental es dramático, es dramático, no sé qué más decirle, de verdad es un tema dramático. Me pregunto aquí si existirá una contradicción entre estar en una empresa, estar cerca de una empresa y el tema de la educación dual para la sostenibilidad. La imagen también acompaña lo que estoy diciendo. Debatir por qué en el fondo para mí está en juego una concepción de educación. Estoy contra el concepto de calidad educativa, igual calidad es un término que viene de una concepción del mundo empresarial. Las dos preguntas centrales son las que ven ustedes ahí. ¿Cuál queremos que sea el papel del Estado ante la formación de nuestros y nuestras jóvenes? ¿Qué rol juega ese papel del Estado en un contexto de internacionalización de la educación que yo veo como muy peligrosa? Y después, la última reflexión que les traigo es la siguiente. Hay que debatir esto y no irse de cabeza con esto, ya haciéndolo mientras la gente ni siquiera se traga nada más que el discurso oficial, porque ha funcionado bien en Alemania, porque existe una propuesta del otro lado. Las propuestas se construyen en colectivo. Por ejemplo, ANDE tiene más de un año de estar construyendo una propuesta para la secundaria, una propuesta pedagógica alternativa, que a través de mesas de trabajo en todo el territorio nacional, y lo que quisiéramos que fuera la formación es una formación de personas que constituyan grupos de aprendizaje dentro de comunidades de aprendizaje. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Mauricia D'Antoni su participación y le damos la palabra a la máster Margarita Esquivel, de la Universidad Técnica. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Lo que nosotros, la Universidad Técnica Nacional, es la quinta universidad estatal que tiene 8 años de haberse conformado. La Universidad Técnica Nacional, dentro de su estatuto, tiene el mandato de articular con la educación técnica y la educación y la formación profesional. Además, en la Universidad Técnica se da la carrera de la enseñanza en especialidad técnica. Por eso tal vez estamos interesados en el tema. Nosotros hemos iniciado una investigación ya. Tenemos algunos meses de estarla realizando, de revisar una serie de documentación, no solo a nivel del país, sino a nivel internacional, en Europa, en América Latina, y de estar haciendo una serie de entrevistas a actores clave. Todavía no está terminada nuestra investigación. Nosotros vamos a hablar algunas cosas de los cuestionamientos que nos han surgido alrededor de todo lo que hemos revisado, porque hemos revisado muchas cosas. Y vamos a seguir revisando porque creemos, como lo dijo Mauricia, que esto hay que darle pensamiento. Esto no es así, de sacarlo sin haberlo dado pensamiento, sin haber revisado muchas cosas que se dan no solo aquí, sino que en otros lugares. Aunque, si bien es cierto, lo que sirve en otro lugar no necesariamente sirve acá, pero hay lecciones aprendidas de las cuales podemos tomar algunas enseñanzas. Bueno, con respecto a una breve historia, muy breve porque ya los compañeros han dicho, la educación dual
tiene sus inicios desde el siglo XII, cuando el aprendiz, a la par del maestro, se le enseñaba alguna profesión, y se convirtió en una enseñanza integral cuando el maestro no solamente le enseñaba el oficio, sino que le enseñaba también a leer y escribir. Y en Costa Rica, en los años 90, se hizo un piloto en el colegio, tal vez si me acuerdas el nombre, Monseñor Sanabria, un piloto en el Monseñor Sanabria con y el INA, hicieron un piloto sobre el tema de educación dual. O sea que no es un tema nuevo, es un tema que ya se ha venido dando en el país, y hay un documento muy interesante sobre esta experiencia piloto que se hizo en esos años. Luego, creo que una de las cosas importantes en este tema es que tengamos claros que es un técnico y que es modalidad dual. Ya Alberto habló un poco de eso, pero nosotros también hicimos un estudio en el año 2015 sobre los programas de formación técnica en el país, y es sorprendente, porque todo el mundo habla de técnicos, pero nadie sabe qué es un técnico, y eso hay que tenerlo claro, porque si no, no se puede discutir sobre este tema, porque la modalidad dual es una modalidad técnica, pero sin embargo se aplica en otras áreas que no son técnicas. Y el estudio que nosotros hicimos muestra la necesidad en el país de hablar sobre el tema de técnicos. Hay que hacer una diferenciación también entre lo que es el modelo ideal de educación dual, lo que son los proyectos de ley y lo que sería una contextualización del modelo dual en Costa Rica. Eso es importante, o sea, esas son de las cosas que nos hemos preguntado, porque lo ideal para Costa Rica no necesariamente es lo ideal para Alemania, lo ideal para Costa Rica no necesariamente es lo ideal para Chile. Bueno, pero eso son de las cosas en las que tenemos que pensar. Hay que diferenciar también lo que es la modalidad dual en la parte formal y en la parte no formal y en la educación superior. Son tres cosas diferentes. Si bien es cierto, este es un tema educativo, pero no es solamente de educadores, deben establecerse diferentes dimensiones de análisis jurídico, económico, psicológico, como acaba de hacer Mauricia, social, cultural, muy importante, cultural. Y aquí me quiero referir a un asunto sobre los técnicos y la parte cultural costarricense. En otros países, los técnicos tienen un nivel diferente de aceptación a nivel social, cultural y económica, que Costa Rica no tiene. No lo tiene Costa Rica, otros países sí lo tienen. Luego, este tema ha dado a polarizaciones, pero yo creo que, y se han presentado algunos conflictos entre gremios tanto públicos como privados, pero creo que es importante que entremos todos a conocer y a dialogar sobre esto. ¿Cuáles son los problemas que pretende resolver la educación dual que lo hemos escuchado? Bueno, que también los compañeros lo dijeron, hablan de mejorar el empleo y la competitividad. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero nosotros, en lo que hemos revisado hasta el momento, creemos que lo que mejora son las competencias de empleabilidad de los jóvenes. Las competencias de empleabilidad. Y discutiendo con uno de mis colaboradores que hasta aquí, que me ayudó a hacer esto, porque él es el que está llevando a cabo la investigación con nosotros en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa. ¿Y por qué decimos que mejora las competencias de empleabilidad? De todo el análisis que se ha hecho. Porque, por ejemplo, indistintamente, en el nivel que usted esté, indistintamente, si usted cuando está estudiando, usted tiene relación directa con su profesión, usted ve las cosas desde otra perspectiva. Y él decía que cuando él era estudiante fue asistente y que se daba cuenta que en sus clases la perspectiva que él tenía
era diferente a sus compañeros que nunca habían podido aplicar los conocimientos que estaban adquiriendo. Entonces, por eso consideramos que mejora las competencias de empleabilidad. Se dice que hay una demanda insatisfecha con respecto a la oferta de técnicos en el país. Todo el mundo lo anda diciendo. Los estudios de CINDE, los estudios de Manpower, todo el mundo lo dice. Pero, ¿cuáles técnicos? ¿Cuáles técnicos? Si no el concepto no está claro de acuerdo al estudio que nosotros hicimos. No está claro qué es un técnico. No está claro en el país. Y se habla también del aumento de desempleo juvenil. Nosotros consideramos, de todo lo que hemos revisado, que en realidad los índices de desempleo juvenil no se van a disminuir con este proyecto. Lo que se mejora, vuelvo a repetir, son las competencias de empleabilidad. Y es importante mejorar las competencias de empleabilidad, no solo para los técnicos, sino también para los profesionales que salen de las universidades, para todos. Yo con mis estudiantes cuando converso muchas veces les digo, hay veces la experiencia hay que pagarla, porque usted no sabe, cuando va al campo a batir. Recientemente tuvimos una tesis en que muy interesante, en que las estudiantes aprendieron mucho y dice, profe, jamás me imaginé que esto fuera así. Así es, esa es la realidad. Entonces, la educación dual no es una estrategia de empleo, ni es una estrategia para bajar índices de desempleo, pero podría ser con el tiempo un resultado esperado, pero no es para eso, desde lo que nosotros hemos analizado. Se necesita una regulación de la oferta técnica a partir del estudio que nosotros hicimos. Costa Rica no cuenta con un marco de cualificaciones para la educación técnica y formación profesional, como sí cuenta para la educación superior. Por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es un bachillerato universitario, todo el mundo sabe lo que es una licenciatura universitaria, todo el mundo sabe lo que es una maestría y un doctorado. En educación técnica no se conoce eso. El país requiere eso, y eso ordena, y ordena a todos. A los que forman, a los que emplean y a los que estudian porque saben por dónde van. Y un marco de cualificaciones en la educación y formación técnica profesional permite la articulación y el joven sabría por dónde va a irse, hacia dónde es que quiere irse y cómo va a articular sus estudios en el futuro. Me extraña lo que le pasó a la compañera Mauricia, porque Alemania tiene eso muy bien estructurado y un muchacho que empieza en la técnica puede irse después a algunas áreas de la, de la educación superior. Bueno, porque he tenido amigos que sí lo han podido hacer, a lo mejor depende de la zona donde estén. Luego se necesita fortalecer los vínculos con el sector productivo. Bueno, todos los que estudiamos vamos a ir a trabajar a algún lado, o sea, yo no me imagino a nadie que estudia, porque inclusive, aunque sea en la universidad, va a trabajar, o sea, estudiamos para trabajar, o para formar nuestras propias empresas, y se necesita fortalecer la mediación pedagógica de los procesos formativos. Yo no me imagino una educación dual si no es integral, y la gente, tenemos una estrecha relación con la Universidad de Osnabrück, que tiene un proyecto aquí, en Costa Rica, y ellos me decían, no puedes, si no es integral, no es dual. Así nos dijeron, si no es integral, no es dual, y cuiden eso. Eso es lo que tienen que cuidar, fue lo que nos dijeron. Si no es integral, no es dual, es otra cosa. Y eso lo han peleado ellos, por lo menos que están en el campo del tema dual, en Alemania. Y nos insistieron fuertemente en ese tema. Si no es integral, se peleen ustedes desde sus lados para que sea integral. Fue lo que nos dijeron. Bueno, nosotros hemos revisado muchos estudios que hay en el país sobre la educación técnica, pero todo está desarticulado, que uno de los proyectos que tenemos es empezar a revisar esto y hacer una sistematización y una integración, porque todo el mundo tiene estudios, pero muchos de esos estudios ni se conversan, ¿verdad? Después, otra cosa que nos señalaron estas personas que, como decía Fabricia, o sea, estamos creyendo de las cosas buenas que nos están diciendo, por lo menos,
El proceso de dualización es algo propio de cada país. No podemos traernos un modelo de otro lado. No podemos. Y eso lo vemos en todas las carreras, en todos lados, no se puede. Ahora, ¿qué pasa? Que lo de las leyes andan por un lado y el pensamiento de uno anda por otro. La modalidad dual es una forma de mediación pedagógica, no es una herramienta para bajar el desempleo. Después, el proceso de dualización sin el carácter integral no llevará al éxito al país o no se desarrollará con éxito. Lo que habíamos hablado, que el país no cuenta con un marco de cualificaciones. La formación dual permite a los jóvenes resolver el obstáculo de la experiencia laboral. ¿Cuántos de ustedes o muchos he escuchado cuando llegan al trabajo y no tienen ninguna experiencia laboral? Y entonces hasta que no tengan, y resulta que cómo la van a tener si no les permiten el primer trabajo sin experiencia laboral, ¿verdad? Después, lo que ya habíamos señalado, o sea, como conclusiones, y solamente, nada más quería, bueno, aquí tengo las citas, algunas que hemos fundamentado, y quería terminar y cerrar con algo que dice el Estado de la Nación del 2013, dice que uno de los mitos de Costa Rica, el Estado de la Nación señala que uno de los tantos mitos que ellos escribieron en ese documento, que dice que la sociedad costarricense es altamente educada y calificada, y dice que más del 60% de la población ocupada o que busca empleo carece del diploma de secundaria, y solo una minoría de la fuerza de trabajo tiene un perfil de competencias que la capacita para participar con ventaja en los sectores más dinámicos y modernos de la economía. Yo siempre digo que nosotros tenemos que sumar y no restar, y sumar por el país, ¿verdad? Y por lo que va a suceder. El Marco Nacional de Cualificaciones, si se implementara en Costa Rica, así como se implementó en la educación superior, viene a regular, por ejemplo, ciertas cosas de las edades, de los, o sea, el perfil de ingreso a los diferentes niveles de la educación técnica, como existen los niveles en la educación superior. Y entonces, puede ser, muchos de esos requisitos de ingreso, está edad, está formación, ¿verdad? La educación. Entonces, vean que es importante. Entonces, una de las cosas que también, porque hemos visto lo que Corea hace, Corea dice que no se puede implementar un modelo dual en el país si no hay un marco nacional de cualificaciones. ¿Sí? Ok, aquí ya termino. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a doña Margarita y a las demás personas expositoras por la presentación de sus trabajos y sus reflexiones en este tema que me parece que es de trascendental, de gran importancia para nuestro país. Vamos a abrir entonces el periodo de preguntas, respuestas. En ese sentido, pues agradezco que vayan levantando la mano para ir llevando el micrófono y que indiquen si la pregunta es para cuál persona en particular. Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Chavarría, yo soy profesora en la Universidad de Costa Rica hace muchísimos años. He tenido la suerte de poder enseñar en estudios generales toda mi vida, en grado y en posgrado también. Más que pregunta, porque después de escucharlos a ustedes agradezco muchísimo, también quisiera felicitar y agradecer a Pridena, porque yo creo que este proyecto de educación dual, al que se le intenta dar un trámite rápido en la Asamblea Legislativa, necesita muchísimo más foros y muchísimo más debate, y la Universidad de Costa Rica está llamada a hacerlo. En realidad, después de escucharlos, y yo me he leído el proyecto, ¿verdad? Y yo, sinceramente, lo que creo es que este proyecto hay que resistirlo con toda la fuerza para que no pase. Y hay que buscar maneras, todas las maneras que tengamos para poder buscar otras soluciones. Pero esto yo creo que es
Es decir, creo que la reflexión ética aquí para mí es la siguiente: nosotros no tenemos derecho a hacer eso con la juventud costarricense, no tenemos ese derecho, porque nosotros ya tuvimos nuestro espacio, nuestra educación académica, teórica, y tenemos un mundo en el que tenemos ciertos derechos laborales, no podemos lanzarlos así a esa esclavitud, en mi opinión. Pero en todo caso, yo lo que quisiera es aclarar algunas cosas que no puedo dejar pasar porque soy profesora de aquí hace más de 25 años. Y cuando alguien dice que la Universidad de Costa Rica forma técnicos, nosotros tenemos que levantar la voz y decir, no, la Universidad de Costa Rica no forma técnicos, don Alberto. La Universidad de Costa Rica forma profesionales para que salgan a transformar y mejorar la sociedad costarricense. No forma técnicos, forma profesionales. Por otro lado, también es un mito que ustedes estén diciendo que los estudiantes de la Universidad de Costa Rica no tienen una relación directa con la práctica. Todos los profesionales de la Universidad de Costa Rica tienen una relación directa con la práctica en sus diferentes profesiones. Es decir, no es cierto. Y por otro lado, yo no sé sinceramente, porque ustedes no lo aclararon, qué entienden por integral, pero es claro que no es una educación humanista. Porque justamente la educación humanista se trata de darle a los estudiantes el espacio necesario, el entorno seguro del que hablaba usted, para que ellos se conozcan a sí mismos, sientan placer en su vocación y su profesión, pero a nivel curricular, la educación integral y humanista significa, y lo digo yo que he enseñado toda mi vida en estudios generales y conozco y he investigado los estudios generales, quisiera contarles que las universidades extranjeras, que las universidades japonesas, que las universidades europeas y estadounidenses tienen no 1 año, 2 años de estudios generales. No es algo exclusivo de la Universidad de Costa Rica. Pero en todo caso, las humanidades y los estudios generales significa que los estudiantes lleven materias que no están relacionadas directamente con su profesión. No es enfocarlos y llevarlos a lo único que van a salir a trabajar, porque la educación, si va a servir en efecto para conseguir un trabajo, no es exclusivamente para conseguir un trabajo. Esa es la diferencia, lo tiene muy claro el auditorio de Abelardo Bonilla, con las palabras de don Abelardo Bonilla, ¿verdad? Es descubrir que la existencia tiene un sentido, que estamos en el mundo no solamente para ser trabajadores, sino para ser felices, para ser justos. Entonces, no parece, sinceramente no me parece que el proyecto esté contemplando todas esas cosas, pero sí quería aclarar que una educación humanista y una educación integral significa darle al estudiante cursos que no están relacionados con su profesión. Entonces yo realmente no sé qué entienden por educación humanista. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Gómez, trabajo en la Nacional y estudio aquí en la UCR. Tengo un bloque de preguntas extenso, puntualizaré varias según los que han participado. Don Alberto, esto es una duda que me carcome seriamente. En términos monetarios, ¿cuánto dinero estaría invirtiendo el gobierno de forma directa al entrenamiento de mano de obra directamente dirigidas a empresas y cómo se distribuye eso de acuerdo a sectores y objetivos de desarrollo del país? Segundo, ¿qué empresas son las que tienen condiciones y a qué grupos financieros pertenecen? Tercero, ¿qué opinión le merece los datos aportados por el informe de la OIT de 2012, en el cual se sugiere que las personas egresadas del sistema de educación dual durante las últimas 2 décadas en Alemania, Austria y Dinamarca se han encontrado con severos problemas para integrarse en el mercado laboral? No es una cosa de un cuento de una prima o una amiga de Mauricia, esto está en informes oficiales. Así que me parece como bastante falso venderlo como una panacea. Segundo,
hay una cosa de la cual no estamos hablando. Los países donde la educación dual o el aprendizaje dual ha tenido algún sentido o éxito, lo han tenido en contextos donde hay altísima inversión pública. Hablamos, en el caso de la Unión Europea, de países que durante el proceso de integración y constitución de la Unión Europea recibían fondos federales europeos. Y hablamos de países como Corea, que, como ustedes bien saben, durante el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial recibió altísima inversión y transferencia tecnológica por parte del gobierno de los Estados Unidos y empresas estadounidenses. Yo no estoy seguro de que en Costa Rica estemos en semejantes condiciones a nivel geopolítico ni a nivel económico. Y esperar que la inversión extranjera directa aspire a eso es, en el mejor de los casos, ingenuo. 3. ¿Por qué las investigaciones se fundamentan? 4. ¿Por qué las investigaciones se fundamentan en estudios propuestos por grupos empresariales como Manpower, UCAEP y otros? Me da la impresión de que somos un poco perezosos a la hora de investigar y no podemos ir a otro tipo de fuentes o preparar y revisar las metodologías. Me gustaría pensar que, como se sugiere y se ve en su presentación, ha habido un ejercicio de rigurosidad revisando las metodologías implementadas y los conceptos de los cuales parten estas investigaciones. Pero ¿no les parece sospechoso que cuando hablamos de educación dual iniciamos citando a Nación, al Financiero, a los grupos financieros, a los que defienden la agenda y una agenda promovida por la promoción comercial de los Estados Unidos, sin tomar en cuenta que estos grupos tienen intereses empresariales, como lo ha demostrado el tema de los Panama Papers recientemente? Es decir, no son actores objetivos, tienen digamos, fichas en esta apuesta. Yo voy a tratar de controlar mis impresiones y plantear 2 preguntas más, porque sé que hay más gente que quiere preguntar cosas. Y quisiera hacer un par de preguntas a Margarita y también a Vinicio y a Mauricia. Margarita y también don Alberto, porque están sus argumentos muy presentes. ¿Por qué antropologizar tanto el concepto de educación dual? Dicen que hay que ir al siglo XII y no sé qué más, pero si vamos por este camino de argumentación llegaremos hasta los Homo habilis hace 2.5 millones de años, que sería la primera criatura que utilizó herramientas y le enseñó a otra criatura a usar las herramientas. Si seguimos por este tipo de argumentación, creo que nos encontramos en un callejón sin salida al respecto de esto. Margarita, ¿cuáles países sí tienen un nivel de aceptación cultural hacia los técnicos? Y por otro lado, cuando hablamos de competencias de empleabilidad, ¿por cuánto tiempo permanecen y qué margen de ingresos generan a las gentes que participan de esto, ¿no? El margen de ingresos, es decir, una competencia de empleabilidad tiene, por decirlo de alguna forma, una vida dentro del sistema productivo. Si yo aprendo a usar Windows 5, eso durará 5 años en cuanto a vigencia. Después de eso será poco útil. Yo seré, digamos, material de desecho para una compañía que me tiene en su nómina, si es que me tiene en su nómina. Vinicio, ¿qué significa eso de aprender para la vida desde la perspectiva de los educadores? Y Mauricia, si pudieras ampliar, porque no te referiste mucho a eso, pero ¿qué opinión merece que alguien conocido como el defenestrador de lo público comparta una agenda de educación dual con el gobierno vigente? O sea, tenemos a un tipo que acabó con lo público, y eso está documentado en no sé cuántos textos sobre la década de los 90, y dice, mi agenda, en primera instancia mi agenda sobre lo educativo es esto. Cuando uno comparte posiciones con quien ha socavado las condiciones de vida de la gente como parte de su agenda política, y no porque no lo ignorara, y uno lo promueve, ¿en qué página estamos en ese sentido? Yo lo dejaría ahí, porque sé que hay más, pero agregaría solamente una aclaración que me parece muy importante. Yo no creo que las personas que venimos a las universidades públicas no trabajemos cuando estamos dentro del sistema público. Más de la mitad de mis compañeras y compañeros trabajaban medio tiempo más, en bares, en tiendas, en lo que fuera, para llevar su educación. Así que eso es una falacia. Y también es acusar a la gente que está en el sistema público de no querer integrarse al mercado laboral cuando ya forma parte de él. Y lo segundo, y es una pregunta a todo el panel, la criticidad, ¿es una habilidad blanda o ablandable en este sentido? ¿Blanda o ablandable? Ablandable. Muchas gracias. A ella primero.
Buenos días, mi nombre es Nora González de la Universidad Estatal a Distancia, de la UNED, y al oír las reflexiones, bueno, se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero hay una primera que se me instala y me acuerda a Clausewitz, al tema de la lógica de la guerra, porque en la lógica de la guerra quien tiene el poder siempre tiene buenas intenciones, puede invadir sabiendo que tiene las mejores intenciones, porque tiene la capacidad de instalarse y de que quien ha sido instalado o tomado no va a oponer resistencia porque debe reconocer la fuerza y el conocimiento que esta persona tiene para poder dominar. Esto lo pienso en función de que cuando pensamos en la educación técnica y en la educación dual, de acuerdo a lo que ustedes han planteado ahora acá, se hace en función de las necesidades de las grandes empresas transnacionales que se van a instalar o que se instalan en Costa Rica o en América Latina, porque este no es un tema que se dé únicamente en Costa Rica, que se esté pensando o se esté debatiendo en Costa Rica. Este es un tema que está muy instalado sobre todo en los países en desarrollo, donde tenemos serios problemas de acceso a la educación, donde no hay participación fundamental de los gobiernos en el financiamiento al derecho humano a la educación, sino que por el contrario hay una retirada de esta función del Estado en lo que es la inversión en educación. Entonces empiezan a surgir estos proyectos, ¿verdad?, que lo que desean es subsanar los problemas del mercado, problemas de empleabilidad, problemas de que las personas estudian, sacan una carrera universitaria, no tienen empleo, o los problemas de los mal llamados ninis, es decir, de los adolescentes o jóvenes que el Estado no crea las condiciones para que estudien ni trabajen, pero se culpabilizan a ellos como la causa de que es por su condición o por no querer, quizás por su condición de joven, ¿verdad?, de no querer estudiar y trabajar, y se pierde la razón verdadera de por qué esa persona no estudia ni trabaja. Y yo creo que deberíamos quitar ya incluso de nuestros discursos, cuando nos referimos a juventud, como por un tema de respeto a las personas jóvenes, quitar el tema de los ninis, porque cuando hablamos de los ninis, si nos referimos el tema al Estado, es una falta de respeto. Llamarle a las personas jóvenes ninis, eso en realidad debería desaparecer de todos los discursos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, resulta que se están dando estas tendencias ahora y hay un cambio como en el sujeto de la historia en el tema de la educación. Antes la educación se pensaba para el ser humano, para que se integrara con sus competencias, con su conocimiento, con su razón, en el, que para que se integre en el desarrollo de sus comunidades, ¿verdad? Ahora se está pensando en función de las necesidades que tienen las grandes empresas para poder desarrollar sus capitales dentro del país. Hay un tema fundamental cuando se habla de la educación. ¿Por qué la educación es tan importante, no solamente para un individuo, sino para una comunidad? Porque en la medida que las personas sepan identificar claramente cuál es el significado de las acciones que cotidianamente vive, puede transformar o variar las condiciones que en este caso considere problemáticas para su país. Si nosotros tenemos formaciones técnicas, si tenemos personas que solo sacaron su 6º grado y no se les hace una formación integral, que por supuesto tiene que ser humanística, no estamos promoviendo la mentalidad crítica. Entonces estamos promoviendo personas y un país en el cual no se critique y no se piense a sí mismo y no cree las condiciones de desarrollo ni de incorporación al desarrollo a partir de sus propias condiciones. Ok, entonces termino ahí. Bueno, el tema es que cuando la educación no es de calidad, en el sentido de que prepare a las personas para ser partícipes del desarrollo de su comunidad, aquí se está violentando el tema de la dignidad humana.
Y no es un tema que pase por darle una condición a una persona para que se integre al mercado laboral. Es cómo se prepara esa persona a partir de sus derechos, del ejercicio de sus propios derechos y de su condición humana para enfrentar su misma educación y las condiciones que el mismo gobierno debe establecer. Y disculpen el tiempo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Carlos Palma. Yo soy el decano de Ciencias Económicas y me da mucho gusto estar aquí participando un ratito porque me recordaron que tenía que irme, pero por haber llegado tardíamente, que pido excusas, doy mis excusas, un tema que a mí me interesa oír de los panelistas, y no sé si lo advirtieron al inicio de la conferencia, y por lo cual me interesa mucho escuchar, porque estoy trabajando en un proyecto de investigación en ese tipo, es ¿qué piensan de la educación dual para la educación superior? Como un área transversal dentro del plan de estudios. Y lo aclaro porque no sé si están hablando de la educación dual a nivel secundaria. Yo quisiera tener una opinión de los panelistas como un complemento precisamente de toda la formación teórica humanista que aquí damos, pero también que sea una educación práctica. Y eso para mí es importante, que esas capacidades las lleven los profesionales cuando salen de esta universidad. De tal manera que mi pregunta es esa: ¿qué piensan de la educación dual dentro del plan de estudios de las diferentes carreras de la Universidad de Costa Rica? Gracias. Bueno, efectivamente estaba pensando que se podía vincular la intervención del señor decano de Ciencias Económicas con la intervención de doña Gabriela al comienzo, en el sentido de que tal vez se malentiende el concepto de técnico aplicado a la Universidad Pública Autónoma. Sí, la Universidad Pública Autónoma, en este caso la Universidad de Costa Rica, emite títulos de técnico, pero su intención no es la de formación, la de formar a técnicos. Yo creo que iríamos a hablar de las tres áreas sustantivas de la Universidad Pública Autónoma, que son la docencia, la investigación y la acción social. En este sentido, y no en el sentido de educación técnica para el mercado, se mueve la Universidad de Costa Rica, a pesar de que hay pugnas en este momento, evidentemente, que tratan de interpretar el tema de un lado o del otro. Por lo que me atañe, me horroriza un poco escuchar cuando don Alberto compara las prácticas en la empresa de la educación dual con nuestras actividades de acción social en ciencias sociales, porque exactamente ahí la visión es otra, ¿no?, de lo que hace la acción social, de lo que le devuelve a la comunidad la acción social desde la Universidad Pública Autónoma. El tema del hecho de que haya citado a José María Figueres en mi intervención es solamente como para ejemplificar cómo una persona tan poderosa y que probablemente, bueno, a mí personalmente no me agrada, pero es posible que sea el próximo presidente del país, y como el punto principal en su política económica, él declara en una entrevista pública en Canal 7, va a ser el potenciamiento de la educación dual. Entonces, era como solamente para ejemplificar cómo una persona tan poderosa posiciona este discurso de que educación dual está bien porque viene de Alemania, la idea viene de Alemania. Y no, estoy completamente de acuerdo con lo que decía Nora, el Estado en
En mi manera de ver las cosas, tendría que promover personas críticas que puedan tomar su futuro en sus manos y promover un cambio social, evidentemente. Y también me asusta muchísimo de que no veo, por las razones que he expuesto, subrayo de nuevo el tema de la diversidad, de la persona diversa en las aulas o de la persona en condición de expulsión educativa, y el tema de la contradicción entre estar en un ámbito de empresa y trabajar para la educación, para la sostenibilidad ambiental. Me preocupa muchísimo el proyecto. Y me parece como muy importante lo que decía doña Gabriela, que a la universidad pública le toca abrir el debate. O sea, es algo que nos quieren meter así a punta de mitos y no hemos abierto un debate académico sobre el tema. Bueno, competencias de empleabilidad duran las mismas que duran las de la universidad, son parecidas, o sea, todo el mundo tiene, y va a depender de la especialidad en la que se ubique, o sea, porque se supone que todo lo que nos forma, tanto en las universidades como en los técnicos, deben dar competencias de empleabilidad, y van a durar lo que muchas veces algunas tienen mucha, por ejemplo, en la parte de las tecnologías, revolucionan, así como el que sale graduado de la Universidad de Costa Rica en el tema de tecnologías después tiene que actualizarse, porque van así, usted bien lo dijo, ¿cómo se llama? La 5, la 7, la 8, la 9, la 20, no sé, ¿verdad? Entonces, va a depender de eso, ¿verdad? Usted habló, yo dije de cultura, o sea, aquí en Costa Rica no se le paga al técnico lo que se le tendría que pagar, a eso me refería. Entonces, se considera el técnico como, ¿verdad? A eso me refería de la cultura. En otros países al técnico se le paga casi que como a los que salen con alguna ingeniería o alguna cosa, la diferencia no es tan grande en otros países. En Alemania, por ejemplo, en Gringolandia, ¿verdad? Que usted va a Gringolandia con un, y le pagan, ¿cómo se llama? Muy bien a los que tienen conocimientos técnicos. Les pagan muy bien. Por eso mucha gente de aquí se ha ido, y el sueño americano que es, ¿verdad? Pero ahí. Luego, el señor decano habló de la educación dual en la educación superior. Yo nada más pensé, cuando él hablaba de medicina, ¿cómo se llama? Tiene de todo un año que rota en todos los hospitales, ¿verdad? Y después otro año de internado, o sea, como que a mí se me parece eso como educación dual, ¿verdad? Y está dentro de la currícula, y va a los lugares, está dentro de la currícula, y va a los otros, ¿cómo se llama? Y tiene que relacionarse con los pacientes, y tiene que relacionarse con los compañeros, y tiene que relacionarse con el equipo, y tiene que sufrir que no hay algún medicamento, o sufrir que tiene una cola, me parece un poco, ¿verdad? Por eso es que habría que ver cuál es el concepto de educación dual, ¿verdad? Que fue lo que yo dije al principio, qué es educación dual y qué es un técnico. Y después con el tema de los técnicos en la universidad, cuando nosotros hicimos el estudio de los técnicos a nivel de todo el país, instituciones públicas y privadas, las universidades públicas dan técnicos. Dan técnicos, sí, bueno, la Universidad de Costa Rica es de las que menos da, pero el tecnológico tiene, tiene 9,000 estudiantes en técnicos y 9,000 estudiantes en carreras. Sí, bueno, pero sí. Y después el otro tema, ¿qué era? No sé. Bueno, por ahí. Sí. Gracias, don Vinicio. Quisiera hacer algunos comentarios, resumen. Primero, voy a hablar de qué es un técnico. Todavía yo creo que hay que enfatizar. El 52% del mercado de formación de técnicos está en instituciones que no es el INA ni es el MEP, porque no hay una definición de técnico en Costa Rica. O sea, si ustedes buscan un léxico académico, no existe en ninguna universidad, nosotros no lo tenemos, hasta ahora que se está trabajando el Marco Nacional de Cualificaciones.
Cuando hablamos de técnico, no son grados universitarios. Debo hacer una aclaración. Para ingresar a un técnico del Instituto Tecnológico, yo soy profesor del Instituto Tecnológico, es 9º año. Para estudiar un técnico en la Universidad de Costa Rica, ustedes pueden tener 5º año y no bachillerato. Pero un técnico de educación técnica del Ministerio de Educación Pública tiene que tener educación diversificada. Ingresa con 9º año aprobado y sale con la educación diversificada. Por eso nos gusta aclarar y me encanta estos foros porque nos permiten ese espacio. La gente tiene una distorsión del concepto de técnico. Sí formamos técnicos en la Universidad de Costa Rica, hay un técnico en disección que lo da la Facultad de Medicina y también dan un diplomado en disección y se le reconoce la parte de técnico. Sería bueno también luego en otro foro hablar sobre esos conceptos. Rápidamente algunas observaciones generales. Las autoridades del Ministerio de Educación Pública hicieron un proyecto para educación dual, educación y formación dual. Vean que hago el énfasis, educación y formación dual. Ese proyecto fue un anteproyecto que se mandó a la Asamblea Legislativa. Nuestra ministra lo presentó, el caso de mi jefe, el director de Educación Técnica, hizo las observaciones y cuando nos incorporaron, tomaron otro proyecto y siguieron a cargo. Por eso una cosa es el académico que conoce sobre dual y otra cosa es la parte que sabe de leyes, porque el que sabe de leyes no sabe sobre educación. Entonces, la posición del MEP en este momento es no el proyecto que lo tiene en la Asamblea Legislativa, sigue su camino. Nosotros no tenemos criterio porque ya en el caso personal ya lo dio la señora ministra. El Consejo Superior de Educación ya dio el criterio y el criterio fue no favorable. Debo hacer la aclaración muy importante. ¿Estamos claros? Para que, clarísimo, ¿verdad? El MEP no tiene la estructura que tiene el proyecto de ley. Un técnico, y aclaraciones al auditorio, un técnico medio no entra con 6º grado. Un técnico medio, de acuerdo con la Ley Fundamental de Educación, se da en la educación diversificada. Por eso cuando don Vinicio, quería hacer la aclaración, nunca, ni la Universidad de Costa Rica, ni el Tecnológico, ni el INA pueden dar un técnico, porque lo único que lo faculta por ley es la Ley Fundamental de Educación. Técnico medio solo la da, se llama técnico medio porque es en la franja media. Un día nos dijeron, ¿por qué no le llaman técnico? No, porque hay técnicos de técnicos. Hasta ahora que Margarita hizo la mención que hay un marco nacional de cualificaciones, que se está trabajando en eso. Inclusive está CONARE, UNIRE, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, el INA, y creo que todos estamos ahí. Después, algunas aclaraciones en las estadísticas. Tenemos un observatorio laboral en Costa Rica. En la educación superior tenemos esos insumos. Nosotros tenemos alianzas con CONARE. El observatorio laboral del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El observatorio laboral del Ministerio de Trabajo. Esos son nuestros elementos para abrir especialidades técnicas que tengan cualificaciones atinentes para la contratación. Hice algún nombramiento de Manpower, Deloitte, porque también ellos son las voces de los actores y nosotros somos abiertos a todas las voces. Si ustedes me preguntan, en el caso de financiamiento de educación técnica, es que el proyecto no es MEP, no es nuestra dualidad. Yo expliqué al inicio de mi presentación y creo que hice énfasis, dualidad para el MEP en educación técnica es, los muchachos van a pasantías una vez en 5º año, una vez al año, y cuando digo una vez, y hago la aclaración, una semana. Cuando están en 6º año, van a una práctica de 320 horas. Y también tenemos visitas técnicas. Eso se llama dualidad para nosotros. Por eso, en estos foros es importante hablar de qué es el modelo dual alemán y qué es el modelo dual
que nosotros le llamamos alternancia. Y por último, no tenemos ningún impacto de contratación porque nosotros, la educación dual, y lo dijo muy bien la doctora Esquivel, nosotros no estamos formando para el mundo del trabajo, formamos gente también para el mundo de estudios superiores. Tenemos 2 salidas, es muy importante, y formamos integral, la parte humana, humanística. Nosotros no podemos tocar nuestras estructuras curriculares para quitar artes plásticas o música, o educación física. Eso nunca lo vamos a hacer, porque tenemos un mandato de la Ley Fundamental de Educación. Eso nosotros lo tenemos muy claro. Bueno, don Alberto, quería aclarar una cuestión. Bueno, propiamente el proyecto sí habla de que pueden incorporarse instituciones públicas o privadas sin ningún problema a esta modalidad dual. Anteriormente aquí había un párrafo que decía explícitamente se excluye a las instituciones del MEP. Dicho párrafo fue eliminado. Por otra parte, en otro artículo del proyecto que ya se me perdió, dice que la institución educativa puede presentar la solicitud para ser cubierta bajo la modalidad dual. Los requisitos, pues contar con el personal docente técnico, contar con los recursos materiales, dígase las maquinarias y demás, son todas condiciones que los colegios técnicos tal cual los conocemos, que como dice don Alberto, imparten tanto formación académica como formación técnica. Dicho modelo se encuentra en peligro. Dicho modelo bien podría ser cubierto por la modalidad dual y entonces ser eliminado por completo lo que es la formación académica de dicho modelo de educación técnica, con el agravante, bueno, para las personas, supongo aquí estamos en la Facultad de Educación, supongo habrán estudiantes de dicha carrera, bueno, con el agravante de que los docentes de colegios técnicos que se desempeñan en el área académica, pues muy probablemente quedarían sin trabajo en aquellos colegios donde se imparta la modalidad dual. Quería referirme a otros asuntos más de orden teórico. Ciertamente, bueno, un sistema educativo que expulsa al 40% de sus estudiantes es un sistema en crisis. Es un sistema que hay que transformar, que no lo podemos dejar así y que no es de ponerle un par de parches para solucionar el problema. Es un problema que hay que tratar integralmente, sistemáticamente, porque es un problema grave y que no se va a resolver buscando un paliativo para las personas que fueron excluidas de este sistema. En todo caso, el paliativo ya existe el INA. El INA es la institución que acoge a estas personas que fueron expulsadas del sistema educativo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el INA no está ampliamente regionalizado. Entonces, en las zonas donde los estudiantes, zonas rurales principalmente, donde se da mayormente ese problema de exclusión educativa, no hay INA, por ejemplo. Bueno, por ahí tenemos un problema y por ahí va también en cierto modo la solución. O sea, a corto plazo bien podríamos empezar a fortalecer al INA, a rechazar proyectos que pretenden quitarle presupuesto al INA. Bueno, también a combatir este proyecto de educación dual, por supuesto. También quería referirme al tema de una educación para la vida. ¿Qué tal? Bueno, evidentemente sí, como dije, hay que hacer un cambio integral al sistema educativo tal cual es actualmente. Tiene que ser un sistema educativo, como decía Mauricia, que permita la diversidad, ¿verdad? Que incluya. ¿Qué tal? Me encantaría a mí una educación secundaria, porque eso también yo lo decía en mi exposición original. ¿Qué tal si nos detenemos a pensar para qué debería servir la educación secundaria? ¿Es para formar trabajadores o es para formar personas integrales? Porque recordemos que desarrollar la capacidad crítica, la creatividad, la convivencia no es algo que surja del día a la mañana. La creatividad se ejercita. Si usted es una persona que pasa todo el día pegado al televisor, viendo giros, viendo combate,
y viendo demás basura que pasan por ahí, difícilmente usted es una persona que desarrolle su capacidad creativa y crítica. A menos, claro, que usted haya decidido ver estos programas precisamente para hacer un análisis de lo que ahí pasa. Bueno, ya eso es muy diferente a que si usted grita azul, azul, naranja, naranja. No sé si me explico. Por otra parte, en esta sociedad y creo que en el mundo vemos un serio problema con la violencia, con el odio, la discriminación. Una educación para la vida definitivamente enseñaría a superar estos problemas. Aliviar o combatir un pensamiento social dominante que jerarquiza a las personas y las clasifica y determina quién vale más y quién vale menos de acuerdo a su preferencia sexual, a su religión, a su edad, a su condición socioeconómica. Ese tipo de ideologías, de pensamiento que dominan en nuestra sociedad y que generan tanta violencia, tantas muertes en nuestro país, ¿qué tal si lo declaramos de interés nacional y de urgencia? Que los centros de formación secundaria se evoquen a combatir esas ideologías del odio y de la muerte. Creo que como sociedad nos beneficiaría más a que salgan con un título de técnico medio que en unos pocos años será obsoleto. Finalmente, sobre el tema del empleo. Si desarrollamos la capacidad crítica, la capacidad de cuestionamiento, de improvisación, o sea, ser personas de pensamiento, digamos, ágil y no una persona que nada más repite mecánicamente un procedimiento, incluso esto podría bien favorecer el área económica. ¿Por qué? Si vemos hace 20 años, hace 30 años, cómo operaban las industrias, cómo operaban las manufacturas, y lo vemos a lo que es hoy, pues vemos grandes cambios. Vemos que las máquinas prácticamente hacen buena parte del trabajo. Y eso sucedió también con el tema de la revolución industrial. ¿Cuántas personas quedaron sin empleo sustituidas por máquinas? Ahora, si tratamos de entender ese pasado y lo exponenciamos al futuro y tratamos de imaginarnos el futuro, yo sé que es imposible predecirlo y saber con exactitud, pero si tratamos de ver toda esa cantidad de puestos de trabajo, principalmente técnicos, que fueron sustituidos por máquinas, ¿cómo vamos a estar en un futuro? ¿Cuáles son los trabajos que van a sobrevivir? Porque ciertamente unos trabajos se destruyen, otros sobreviven, se transforman y se fortalecen. Se van a fortalecer aquellos trabajos que sea más difícil sustituir por máquinas, donde el pensamiento humano, creativo, que sabe improvisar, que crea, que transforma las cosas, va a ser el que sobreviva. Nada más, para no extenderme mucho. Gracias. Yo tengo una preocupación y es que hay un refrigerio que queremos compartir con ustedes. Las personas pues están retirando. Sé que habían 2 personas por acá que querían preguntar algo. No sé si les parece, si terminamos acá, podemos ir a tomar el refrigerio y quizás ahí poder conversar un poquito más. No sé si estarían de acuerdo. ¿Les parece? Es que veo que sí, que todo el mundo se está yendo y que no, y pues hay un refrigerio ahí, ¿verdad? Que también nos interesa que las personas se lo puedan llevar, si es que se iban a ir antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿O prefieren que se planteen las preguntas que faltan? ¿Qué opinan? ¿Perdón? Hacer las preguntas. ¿Quieren entonces hacer las preguntas siempre? Aunque haya un refrigerio por ahí esperando, sí. Dos preguntas y vamos al refrigerio. Sí, Ariel, no le escucho bien, pero entonces decida usted cómo quiere proceder.
Buenos días. Además de agradecer la invitación a este foro que me abre un panorama bastante amplio sobre lo que ha estado en boga en el país, el tema de la educación dual, quiero hacer un señalamiento a la mesa porque me llama la atención, yo vengo del PANI, y me llama la atención que no se abordara desde el enfoque de derechos de niñez y adolescencia el tema, y creo que es resorte de este tema, porque hay una nueva reconceptualización de lo que es la adolescencia, y en ese sentido el aporte de la educación dual vendría a ampliar las oportunidades para la población adolescente del país. Por otro lado, he tenido el privilegio de tener experiencias de selección de personal y lamentablemente ya casi todas las profesiones se enfilan en aquel dicho de que todos somos abogados hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando acuden a los procesos de selección de personal, lamentablemente en todas las profesiones nos llegan para una plaza 150 profesionales, que en ese momento, por la escasez laboral, lo que hacen es subemplearse y entonces optan hasta por puestos que uno encuentra que están sobrecalificados. Entonces, yo creo que tenemos que ampliar un poco más nuestra mente, a abrirnos a otras opciones. Creo que nada queda escrito en piedra, que podemos arriesgarnos a experimentar, a probar y a evaluar, que tal vez es lo más difícil que tiene el país. No tenemos esa práctica constante de evaluación y monitorear los programas nuevos, pero creo que esto, por lo menos a mí, me deja una sensación de esperanza y creo que la podemos ir mejorando día a día y retomando buenas prácticas. Creo que hay temas que transversan, como son la política internacional, la política nacional, las ideologías de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero que podríamos en algún momento concertar todas esas diferencias y poder tener un país con más oportunidades estudiantiles para nuestra población que lamentablemente está tan descuidada. Me encantaría que en otro foro dejáramos de hablar de los y las adolescentes y pudiéramos hablar con ellos y ellas. Gracias. Bueno, mi nombre es Tomasa Wilcas Ñani, boliviana, vivo como 30 años acá en Costa Rica y me llamó poderosamente la atención cuando recorriendo esos años tras allá en mi país veía y comparaba muy parecido la preocupación en cuanto a la educación, porque terminé mi carrera de Ciencias de la Educación allá en mi país y se va manejando muy parecido. Y nada más quiero mencionar y comentar que allá en Bolivia ha habido varios cambios de la ley educativa, del sistema educativo, porque no ha habido acorde a la participación del pueblo, del país como tal, porque hay educación rural, educación urbana, y entonces todo ello nos ha llevado a una discusión amplia. Y quiero un poco referirme también cuando la compañera mencionó que hay que descolonizarse. Allá en mi país hay un viceministerio que es descolonización. Entonces, todo ello implica una amplia participación en cuanto al sistema educativo, ¿no? Entonces, para ir redondeando mi comentario es en el sentido de que allá en Bolivia se creó una nueva ley educativa en el año 2010 y se ha creado una educación participativa desde la escuela, colegio y universidades, y ello quiere decir que una educación técnica humanística agropecuaria, desde la primaria, secundaria, y eso para la educación de la vida. Y luego, posteriormente, va avanzando con las especialidades, y ahí surge la amplia cobertura de cada estudiante, de cada padre de familia. Entonces, no quiero decir que pueda ser una receta o copia de otros países cuando se refiere de dualidad que ha habido en Alemania, sino tomar en cuenta experiencias muy significativas que ayudó a un sistema educativo
propiamente del país cuando se trata de eso. Entonces mi preocupación es esa precisamente, no embarcamos en una receta, como generalmente se dice, ser cuadrados, más bien ampliar en una mente amplia en que podamos ser todos equitativos y participativos. Muchas gracias por este espacio. Bueno, no creo que aquí haya personas que trabajen el enfoque de derechos. Esa es como una lectura que se puede dar. Yo personalmente le doy otra, legítima, pero digamos no es la mía. En este panel no había nadie que se pusiera como representante de ese enfoque, y sin embargo PRIDENA es el programa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en la Universidad de Costa Rica. Entonces ese es como comparte probablemente su preocupación. En cuanto al tema de la descolonización, a mí me parece que en América Latina tenemos lengua, historia de colonización común, y es diferente inspirarse a teoría pedagógica, por ejemplo, lo de Paulo Freire, latinoamericana, o a experiencias en América Latina, que hacer referencias a otra parte del mundo. Eso pensaba yo. Y quería solamente decir que este foro, como probablemente se ha probado en este espacio, necesita reproducirse más, porque se necesita discutir de este tema en ámbitos académicos y en otros ámbitos, con estudiantes de secundaria, por ejemplo, con actores, actrices del sistema educativo. Y ya sé que ANDE se declaró disponible para abrir otro foro, y supongo que se hará otro en la Universidad Nacional, y estábamos ahora hablando de la posibilidad de abrir un espacio igual de discusión en la Universidad Técnica. El refrigerio lo ofrece ANDE. Solamente quiero, muy cortito, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la educación diversificada es gratuita y obligatoria como derecho hasta los 18 años. Por ende, este proyecto viola dicho derecho a la educación. En caso de ser aprobado, el próximo paso que daríamos sería interponer un recurso de amparo contra ese proyecto basándonos en lo que dice el Código de la Niñez y la Adolescencia. Nada más. Gracias. Bueno, entonces quiero pues agradecer profundamente a las personas expositoras por el trabajo presentado en este foro, agradecerle a ustedes por su presencia, agradecerle a la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, también por su contribución con el tema del refrigerio. Y bueno, esperamos que todo lo que se ha conversado esta mañana sirva para que ustedes continúen con el debate en sus familias, en sus espacios de estudio y de trabajo. Muchas gracias.